Una figura sociológica en el día de hoy, en nuestro De Ayer a Hoy en Córdoba Internacional Televisión. Me hace mucha ilusión que compartamos juntos, señoras y señores, este programa, porque vamos a hablar de alguien que sociológicamente significó mucho, que hizo muchísimas cosas, no sé si en un breve espacio de tiempo, quizás el tiempo era bastante dilatado. Para eso, para hablar de Muhammad Ali, del cambio de Cassius Clay a Muhammad Ali, tenemos a Fran Guillén, periodista deportivo. Un gusto. Periodista, en definitiva, que sabe de muchísimos temas, sabe de deporte, pero sabe también de la sociología del deporte, ¿no? Porque hay un cambio ahí entre Cassius Clay y Muhammad Ali que hay que verlo, ¿no? Porque es un cambio importantísimo para la humanidad, ¿no? Es uno de los personajes deportivos y sociológicos más ricos del siglo XX, sin duda, con lo cual es un honor para mí que me hables y que me traigas aquí para profundizar en la figura de un tipo muy particular en muchas vertientes de su vida. Aristas tendría, pero creo que nos quedaremos con la parte esa buena que nos puede significar. Fran, un titular rápido de Muhammad Ali. Para mí, irrepetible. Irrebatible, dice Fran Guillén. Si eso lo opinan ustedes, será que hemos conseguido el efecto que pretendíamos. Muhammad Ali, el ayer de él fue así, véanlo. Si le preguntamos a cualquiera quién era Muhammad Ali, lo más probable es que nos responda que era un boxeador. Pero esto no es del todo cierto, pues Muhammad Ali era en realidad mucho más que un boxeador. A lo largo de los años 60 y 70, se convirtió en todo un símbolo de la lucha no solo por los derechos civiles, sino por la propia dignidad de los afroamericanos y de todos los pueblos que se sentían oprimidos y discriminados. El primer hecho que contribuyó al carisma de Ali fue su conversión al Islam en 1971, y es que el Islam se estaba convirtiendo en aquellos años en una vía de escape y contestación para muchos afroamericanos de la mano de Malcolm X, el personalísimo líder musulmán de la lucha por los derechos civiles que fue amigo cercano de Muhammad Ali. If I turn this television station popped into existence, it just no man made it. You said Muhammad Ali's crazy. All right. En 1966, su figura ascendió aún más en la imagen pública al negarse a ser reclutado forzosamente para combatir en Vietnam y convertirse así en la primera figura afroamericana en oponerse a la intervención estadounidense, incluso antes que el propio Martin Luther King. La razón, como él mismo dijo, ningún Vietcong me ha llamado nigga. Esta negativa le supuso un largo proceso judicial que acabó ganando en 1971, pero, sobre todo, le supuso la pérdida de su título de campeón mundial de los pesos pesados. La recuperación de este título en Kinshasa, entonces Zaire, en 1974, ya en el ocaso de su carrera, acabó de consagrarle como un icono mundial de la lucha por la igualdad y la dignidad, ya que aquel evento se vio en el tercer mundo como un enfrentamiento entre los pueblos colonizados y sus colonizadores. ¿Quién fue Muhammad Ali? ¿Por qué su figura fue mucho más allá del deporte y acabó por convertirse en un ejemplo de superación y valentía? ¿De qué pasta estaba hecho Muhammad Ali? Muhammad Ali, más conocido si cabe fuera del deporte que en el mismo deporte, figura sociológica, decía Fran Guillén, me gusta mucho, Fran, decías el porte que tenía como persona, ¿no? Se le veía un hombre tieso, erguido, una muy buena imagen que me imagino que también le ayudó, ¿no? Él tenía un muy buen concepto también de sí mismo y él, en su primer campeonato del mundo, a Sonny Liston, que era un expresidiario, en fin, que tenía una imagen muy diferente, mucho más oscura, mucho más quizá de otro cariz distinto, le decía, tú no puedes ser campeón del mundo porque tú eres muy feo para ser campeón del mundo. Yo soy muy guapo y yo sí que tengo imagen de campeón provocativo, del mundo. ¿eh? Y Fran Guillén,
quiero que me hables un poco de qué te parece, qué percepción tienes, porque Muhammad Ali fue más famoso fuera del mundo del deporte que en el deporte, ¿no? El alcance que tenía era superior, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que estamos hablando de uno de los muy pocos, yo diría contados con los dedos de una mano, deportistas de toda la historia que son fueras de serie en el deporte, pero que a eso acompañan un halo alrededor que marca un antes y un después en sus apariciones y que les convierte en míticos, en iconos que se recuerdan por lo que han hecho en su deporte, pero eso no es más que una faceta de una vida riquísima que en este caso con Ali toca facetas sociales, facetas políticas y que al final acaban construyendo, bueno, pues un mito viviente, porque todavía vive y todavía es un hombre al que le rinden pleitesía blancos, negros, cristianos, musulmanes, amantes del boxeo e incluso no amantes del boxeo. Es un hombre que en ese sentido tiene predilección mucha gente por él. Frank Guillén, hay una cosa que me ha gustado, como hombre que es capaz de sintetizar, has dicho irrepetible, una palabra que lo dice todo, no hace falta que digamos nada. Vamos a hablar de la conversión al Islam y de la relación con Malcolm X, que seguramente habría dos personalidades muy fuertes, con mucha entidad, que chocarían en algún momento, pero que fueron grandes amigos, ¿no? Él es irrepetible porque él aparece en unas circunstancias sociales en un país que no se van a volver a repetir, con lo cual él afronta eso y coge esa sartén por el mango de una manera que yo creo que tiene un mérito fantástico. Él nace en un estado como Kentucky, estado sureño, donde bueno, la segregación racial evidentemente estaba a la orden del día en los años 60, y él conforme va saltando al estrellato, va teniendo presente algo que a él, bueno, pues le llenaba de rabia, que era bueno, pues esa segregación de blancos por un lado, negros por otro. Circunstancias sociales que en aquel momento fueron proclives para que ocurriera eso, que seguramente ahora sería todo mucho más complicado, ¿no? Sin duda, sin duda. Él, por ejemplo, es campeón olímpico en Roma y él se dice que su medalla olímpica la pierde porque él entra en Kentucky a la vuelta de Italia a comer en un restaurante en el que le niegan un cubierto, un plato, porque es negro, y él, que llevaba la medalla colgada, la tira al río Ohio lleno de rabia porque le había pasado un episodio que él consideraba que era algo inhumano. Y en ese caldo de cultivo, evidentemente, él aparece alguien que ha sido como su hermano mayor, que es Malcolm X, que, bueno, pues que le inculca una serie de valores, que le incita también a abrazar un Islam que le decía cosas que a él le convencían en ese momento sobremanera. Háblame un poco de la conversión al Islam, porque debe ser un hecho diferencial que podíamos tocar de cerca, ¿no? Todo el mundo dice que... Hay que atreverse a hacer eso en un mundo que no te ayuda mucho. Todo el mundo dice que tomó... Bueno, él toma muchas decisiones en su vida que son controvertidas, que igual alguien muy bien queda no las hubiese tomado, pero en ese caso, en un país abiertamente, bueno, procristiano y pro-blanco, por decirlo así, ser negro y además pasar al Islam tenía unos tintes complicados, ¿no? Y tenía unos tintes también controvertidos. Él deja atrás un pasado con un nombre de esclavo, como él dice, aunque Cassius Clay, bueno, tiene una historia del nombre que no es precisamente un nombre de esclavo, porque su padre se lo puso en honor a un abolicionista, pero él lo considera su apellido totalmente de esclavo. En contra de lo que en principio. Pero él lo considera un apellido de esclavo y él abraza una fe que le permite, para él, descubrir que hay una trascendencia más allá del boxeo, que él podía ser una celebridad en la tierra, él tiene entrevistas en las que lo dice. Qué bueno es esto que estás diciendo. Pero al final él no trabajaba para vencer a Fraser, para vencer a Sonny Liston, para vencer a George Foreman, sino para que el de arriba, que él decía que era el que le observaba, le diese, cuando él muriese con 50, con 60, o en un accidente de avión que le tenía pánico a volar, él hubiese hecho algo para el resto y él hubiese ayudado a que el mundo fuera mejor. Ese era el verdadero Ali. Más allá del bocazas que todos conocemos en muchas ocasiones. El verdadero Ali, además, que se atreve en un momento dado a desafiar a todo el mundo y desafía a Vietnam, que en aquel momento decir que no a Vietnam significa... Valiente no, lo de después, ¿no? Es que van a señalar todos con el dedo. Ya venía de dar un paso complicado. De hecho, se rumoreaba que un combate tan esperado como el primero entre Ali y Sonny Liston, los promotores ocultaron que Ali estaba cercano a Malcolm X y cercano al Islam, porque podía tener riesgo de que la pelea no se llevase a cabo, de que la gente se asustase y de pronto dejase de comprar, ¿no? Por los prejuicios. Pues él ya había superado un paso que mucha gente le recomendaba que no tenía que dar para su carrera. No contento con eso, da un segundo paso, en un golpe de personalidad tremendo. Y él, bueno, pues lo hemos escuchado en el vídeo, dice una frase. Llega un momento en el que le comunican que a él le han puesto en un listado a uno que se llamaba en aquella época, que eran, digamos, los preferentes para embarcar hacia una guerra en la que, en especial, la comunidad negra había sufrido muchísimo. Que lo querían como imagen, vamos. Exactamente, que era Vietnam. Y él se niega públicamente, él
se muestra contrario bueno, pues a esa guerra en Vietnam que, según él, no tenía ningún tipo de sentido para el pueblo americano, y él dice una frase tremenda. Él, en el primer corrillo de periodistas, cuando él entra oficialmente a declararse objetor, todo el mundo le pregunta bueno, qué opina del Vietcong, que por qué no va a ir allí a bombardear a un pueblo, qué tal, y él dice una frase que automáticamente es un titular que recorre América. A mí la gente del Vietcong no me ha hecho absolutamente nada. Y ahí se monta la mundial. Hablamos de Kinshasa, Frank Guillén. Fuera de lo deportivo, aquella recuperación de título en Kinshasa, aquello fue una revolución en toda regla, ¿no? Impactan aquellas imágenes. Sí, señor. Es un combate especial, el Rumble in the Jungle, como se llama. Primero, evidentemente por lo deportivo, porque era juntar a Ali contra Foreman, que eran bueno, pues un choque de continentes prácticamente, pugilísticamente hablando. Y segundo, porque es un combate que es pionero en muchísimas cosas. Él desembarca en África porque los promotores que querían juntar a los dos necesitaban $5 millones, veían que no podían juntarlo en Estados Unidos, y Mobutu Sese Seko, el presidente del país, se ofrece a abrir una puerta al mundo desde África con ese combate como escaparate, juntando a dos hombres que eran, bueno, pues dos mitos del pueblo afroamericano, y además alrededor también con un festival de música afroamericana en el que vinieron... Había más alrededor, vinieron elementos músicos africanos, músicos de jazz también, y todo eso sirve como escaparate para que África, un país como Zaire en aquel momento, se abriese al mundo. Y como digo, es pionero en muchas cosas. Entre otras cosas, por ejemplo, se lo considera el primer gran evento que revoluciona las telecomunicaciones, porque el combate es a las 3 de la mañana, hora local, precisamente para que todo el mundo pudiese estar pendiente de un país como Zaire, algo que en aquella época, hablamos de los años 70, era bueno, pues un auténtico riesgo que se atreven a tomar y que al final marca precedente. Claro que sí. Yo creo que es un momento bueno, Frank Guillén, para que hagamos una incursión en el hoy, que veamos a Muhammad Ali en el hoy, qué ha pasado desde los comienzos, qué ha hecho la persona de la que estamos hablando, y veamos un poco, si les parece a todos ustedes, hoy qué percepción tenemos de esa figura, Muhammad Ali, hoy, tal y como lo vemos. Durante el final de su carrera deportiva y después de su retirada, la figura de Muhammad Ali no solo no se diluyó como cabría esperar, sino que se engrandeció, pues pudo verse con perspectiva la sombra dejada por él a lo largo de los años. Muhammad Ali fue colaborador del pastor Jesse Jackson, activista cristiano por los derechos civiles, lo que le granjeó las simpatías del Partido Demócrata, en algunas de cuyas campañas participó. También visitó a Nelson Mandela durante su encarcelamiento en Sudáfrica y se negó a pelear en 1978 en dicho país como protesta contra el apartheid. Destacó además por su labor benéfica y humanitaria, como cuando intervino para conseguir la liberación de rehenes en Irak en 1990 o cuando fue elegido mensajero de la paz de Naciones Unidas. Es destacable también como fundador del centro cívico Muhammad Ali Center o el Muhammad Ali Parkinson Center, enfermedad esta que sobrelleva con serenidad desde 1984. Debido a todo ello, no han dejado de llegarle reconocimientos públicos, como la concesión de una estrella de la fama con su nombre en Hollywood o el honor de encender la antorcha olímpica en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo de nuestra parte, cabría preguntarse: ¿qué significa su ejemplo para las generaciones presentes, tanto en el mundo del deporte como fuera de él? ¿Qué queda hoy de Muhammad Ali? ¿Quién es y seguirá siendo Muhammad Ali en nuestra memoria colectiva? De ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, Muhammad Ali, Frank Guillén, periodista deportivo, periodista en definitiva, que por eso estás aquí, porque eres una persona que además de saber del deporte, sabes de todo lo que el deporte tiene. Dicen que las compuertas interiores del submarino, yo creo que se ve por todos sitios, ¿no? El deporte es sociología, estamos inmersos en un mundo en el cual, si hablamos de la imagen de Muhammad Ali, nos tiene que aparecer la imagen de esa evolución que yo quiero que tú me hables, que lo ves en un discurso, y parece ser que cuando ya se abrazó al Islam le dio un equilibrio, le dio una fuerza. ¡Qué bien hablaba Muhammad Ali! ¿Lo oyes? ¿Cómo puede responder? Tú me decías antes, 8 y 9 minutos cuando le
lanzabas una pregunta y el tío te respondía, ¿quién aguanta 9 minutos de respuesta, Fran Guillén? ¿Qué deportista hoy te consigue construir un discurso de 9 minutos que parece escrito, parece previamente estudiado? Eso Pero una cosa, Fran, ¿Obama le puede haber copiado algo? Sí, sin duda, sin duda. Hablan de Luther King, pero yo creo que bueno, y hemos hablado de Jesse Jackson, del reverendo Jesse Jackson, que también es un hombre con una capacidad comunicativa tremenda. Al final él tenía mucho de eso que vio, ¿no?, en los predicadores, en el propio Malcolm X, ¿no?, esa gente cuyo carisma y cuyo carisma verbal también arrastra a mucha gente, y en eso Ali era inigualable. Él hablaba mucho al principio, luego también mucho y bien, pero al principio mucho. Él tiene una evolución curiosa del puro fanfarrón que era al principio, cuando era joven, cuando era un chaval, bueno, pues muy atrevido. Que no medía años. los impulsos. Él desde Kentucky llega a Miami, al mítico gimnasio de la calle 5, bueno, pues con el pecho, ¿no?, henchido siempre, y siempre con esa lengua viperina. Y luego pero va a partir enroscando de ahí, exactamente. Él, a partir de su conversión al Islam, gira, se vuelve un hombre más maduro, y ese discurso lo va impregnando, yo creo, de una riqueza argumental tremenda. Y hay piezas en Internet que son una auténtica gozada de entrevistas en las que él se extiende y él alude a una serie de argumentos que son fantásticos. Toda vez que él ya deja de tener el discurso vacío de yo soy mejor que tú, de yo soy el mejor. Ya no necesita eso. Sino que él también, yo creo que pasa a otra etapa que es mucho más interesante y mucho más rica. Fran Guillén, su imagen pública sobrevive a su retirada, ¿no? Él se retira más o menos y tiene un alcance, tiene un impacto lo que significa Muhammad Ali, que yo creo que va más allá incluso de lo que tú y yo podamos decir, ¿no? Bueno, él no renuncia nunca a ser un embajador de la paz como él siempre ha querido ser. Él está muy cerca de las Naciones Unidas. Él, después del 11S, aliado con otro hombre que yo creo que tiene muchos paralelismos en su vida, que es Karim Abdul-Jabbar, deportista de élite, también converso al Islam desde Lew Alcindor, que era su personalidad anterior, y también con un talante muy parecido a él. Los dos son bueno, pues, miembros muy destacados de la comunidad musulmana que después de esos sucesos apoyan a las víctimas e incluso, bueno, pues, mediante sus fundaciones donan dinero, precisamente porque ellos defienden que el Islam es una religión de paz, y ellos, en un momento tan tenso entre religiones como fue aquel 11 de septiembre, abanderan bueno, pues una iniciativa tan bonita como esa. O sea, es un hombre que usaba el Islam también y canalizaba el Islam para muchísimas cosas de su personalidad, que es múltiple. Es verdad que cuando canalizas una energía que te llega, que es buena, que te hace mejor persona, puedes ayudar a que los demás entiendan que él lo que buscaba es la paz en el mundo y buscaba los vehículos que tenía que utilizar. Quiero, Fran Guillén, ayúdame a... Ya sabes que a mí me gusta mucho el lenguaje no verbal. Me gusta el verbal, lógicamente, porque somos hombres de televisión, pero el no verbal también me gusta, ¿no? Aquí es imágenes de la antorcha del 96, cuando él con el Parkinson se acerca, intenta encender la antorcha. Otro diría, no quiero pasar por ese trance de que nadie me vea, que estoy temblando, que no soy capaz de hacerlo. Cuéntanos un poco... Mastícanos, Fran Guillén, ¿cómo fue aquella sensación de ver a un señor que era un valiente? A él el Parkinson le condena en el 84. Se dice que en combates anteriores él ya tiene muestras de tener ciertos reflejos menguados, pero él en el 84 oficialmente se le diagnostica una enfermedad que al final, bueno, pues es ineludible a contar su historia posterior a ese año. Y él, sin embargo, su personalidad nunca ha cambiado, dicen los que siguen aún hoy cerca de él, como su mujer. Y en ese momento yo creo que es icónico, que es simbólico saber cómo él, que se sabía que no era el hombre en la flor de la vida de 20, 30 años, que se sabía que no era, bueno, pues una estatua apolínea prácticamente, que era lo que suponía el Ali joven, su carácter puede más que todo eso, y él se ofrece a un último relevo de la antorcha en los Juegos Olímpicos, que para mí es un momento de superación, es una estampa de superación, de saber cómo Ali, como el mito de Ali, que trasciende al humano, le gana al cuerpo que en ese momento le falla, que no es más que bueno, pues pinceladas de lo humano que terminaba siendo un hombre que ha trascendido eso. Pero yo creo que es una muestra de cómo el Ali de dentro le ganaba al Ali de fuera, que estaba temblando por el Parkinson. Permíteme una cosa, Fran, tú ya como periodista deportivo y como periodista y escritor, que haces un montón de cosas, cuando estamos hablando de esa figura, en aquel momento esa figura yo creo que conquistó a más gente que no le conocía, ¿no? Seguro. Cuando ves, este tío es un valiente. Seguro. Este tío ha hecho cambios, se convierte al Islam, se equilibra, aunque su, como digo yo, la envoltura, el casco, la botella no funcione, el de dentro está funcionando y va a convencer a mucha gente más que cuando tienes ganas puedes con todo, ¿no? Él se acerca a mucha gente. Quedó un mensaje de ahí. Exactamente. No solo a la comunidad negra y no solo a la comunidad islámica. Mandela, por ejemplo, en la cárcel escuchaba sus combates por la radio. Y es un hombre
Él, por ejemplo, Ali tiene luego el buen gesto de decir yo jamás pelearé en Sudáfrica mientras el apartheid siga allí vigente. Él es muy cercano a un reverendo baptista, como es Jesse Jackson, que es un auténtico icono también en la comunidad afroamericana de Estados Unidos, y son grandes amigos, y cada uno está en una onda diferente religiosamente hablando, pero al final... Era un hombre como que se comunicaba bien. Exactamente, ¿no? Pero al final el Ali persona también es mucho más que todo, esa simpleza de el Ali negro o el Ali musulmán. Qué bueno, Fran, hablar un poco de que le devuelven esa medalla perdida, esa medalla que tiene leyenda arrojada al ¿Dónde río. estará esa medalla? Es verdad, es una leyenda. ¿Qué pasó ahí? Se la devuelven porque la medalla desapareció. Lo No sabemos oficial si es la que tiró. se perdió. Claro. Nadie sabe cómo se perdió, pero bueno, se la restituyó el Comité Olímpico en Atlanta 96. ¿Tienes información de que pudiera de verdad haberse arrojado al río? Conociendo al Ali joven, al Ali veinteañero que volvía en el 60 de los Juegos de Roma, yo creo que acabó en el fondo de un río. Pero se la seguro. devuelven, se la Pero se la restituyen. devuelven porque al final, bueno, es un hombre... Y la sensación que se siente reconfortado, ¿no? Es un hombre que creen consigue en mí, ser ¿no? grande en lo amateur y en lo profesional, porque en aquella época el boxeo olímpico era amateur y él consigue ser el mejor en el boxeo olímpico y luego ser una auténtica leyenda en cuanto a pesos pesados. Ahora tenemos que centrarnos en la pura actualidad y me gustaría que hiciéramos un retrato y que buscáramos la mejor parte para los que nos están viendo sepan qué queda de la figura de Muhammad Ali. ¿Qué percibes tú de lo que hay? Yo lo veo en mucha gente, en gente que quiere seguir pasos de lo que él hizo y que se quieren parecer a él en muchas cosas, ¿no? No en el boxeo, que quizás sea lo menos importante de esta historia, porque en definitiva que se peguen dos personas a mí ni me gusta y hay mucha gente que tampoco le gusta, pero ¿qué queda de esa figura sociológica de Muhammad Ali hoy? Está en todo. Es verdad que el estado actual de Ali no es bueno. Ahora mismo él, bueno, pues vive muy dependiente de su círculo más cercano. Tiene una fundación también de apoyo al Parkinson en la que él es un rostro visible, pero en la que él evidentemente ya no puede actuar y ya no puede hablar como antes. Nos hemos perdido un gran orador por culpa del Parkinson. Pero yo creo que hablamos de Ali como una figura, y esto que te voy a decir es muy gordo, si te gusta el deporte y a ti te gusta además el baloncesto, es la única persona en toda la historia del deporte que le aguanta el cara a cara a Michael Jordan sobre quién es el más grande de todos los tiempos. Espera. Cuéntame. Siempre que se habla de un deportista de élite, Michael Jordan, ¿Muhammad Ali está a la altura? Seguro. Y para mucha gente, sin discusión, por encima de Michael Jordan. Por encima de Michael Jordan. En Estados Unidos... Esto que me estás diciendo para mí es importantísimo. Creo que estás lanzando no un titular que no haya dicho otra gente en algún momento, que no sé dónde lo ha dicho, pero equipararlo a Michael Jordan significa que este tío es muy importante, ¿no? Seguro. Es más, yo creo que Michael Jordan, que no es una persona precisamente con poco ego, si le preguntases a él te señalaría a Ali como el mejor de todos los tiempos, porque Ali es un hombre que al final también ha tenido una faceta que ha trascendido a lo deportivo. En el caso de Michael Jordan, quizás por el tema del marketing, por el tema de lo monetario. En el caso de Ali, por el tema, bueno, pues de lo espiritual, como hemos comentado antes, de lo político, de lo sociológico. O sea, son dos hombres que al final han hecho que el deporte sea casi lo de menos cuando hablamos de ellos. Y en Estados Unidos, cuando hemos empezado, ¿te acuerdas? Y en Estados Unidos a día de hoy yo te diría que Ali, bueno, cuando uno habla de Ali, siempre el apodo que él mismo se puso y del que a todo el mundo es el más grande, en general. Antes de acabar este programa de ayer a hoy en Córdoba Internacional Televisión, programa en el que estoy feliz de que estés conmigo aquí, Fran Guillén, si hay relaciones públicas, gente que trabaja en el coach, gente que habla de discursos, de lenguaje no verbal, de lenguaje verbal, ¿visionar discursos de Muhammad Ali puede ayudar a ser mejor persona? Discursos y entrevistas. Hay entrevistas fantásticas. Hay una entrevista que él hace en Inglaterra para el canal ESPN, que era un canal norteamericano. Él viaja hacia Inglaterra para hacerla y un niño le pregunta en el público, un niño de raza blanca además, rubito, el típico inglés prototípico, que él qué tiene pensado hacer cuando se retire. Fíjate qué pregunta tan simple en teoría. Y él a eso acompaña un speech que para mí vale el visionado de la entrevista entero, en el que habla de Dios, en el que habla de su idea del Islam, en el que habla de su idea de la trascendencia vital, en el que habla de ayudar a los demás, de ayudar a los niños, que siempre fueron algo muy presente en su carrera, era muy cercana a los niños. Él terminaba de entrenar cuando era muy famoso y todo el mundo le rodeaba y se cogía una bici y se iba con los chavales a montar en bici. Y realmente es de una riqueza tremenda, también como orador vital y como motivador, no solo como deportista. Por eso digo que es conveniente que nos alejemos también de la figura del Ali, bueno, pues egocéntrico y fanfarrón, de cuando era un hombre quizá menos maduro, e indaguemos en la figura del Ali treintañero o cuarentón, que era para mí un hombre espectacular.
Espectacular, sí, tenemos que hablar ahí te lo tengo que preguntar a ti, ¿no? Hablamos de simbología y creo que es importante en el colofón de este programa. Frank Guillén, ¿es un símbolo Muhammad Ali del siglo XX? Quiero que me seas muy sincero. Para mí, sin duda. Para mí, bueno, hemos hablado de Mandela, hemos hablado de Martin Luther King, hemos hablado de Michael Jordan. Para mí está en esa liga y para mí seguro está en el podio de esa gente que ha cambiado la historia del mundo. No te voy a decir del deporte, insisto, del mundo. Porque hablas de la historia del mundo. Porque él, bueno, pues ha sido inspiración para mucha gente posterior a él y coetáneos suyos, bueno, pues hablan de que la figura, el crecimiento de Ali ha sido un crecimiento, bueno, pues maravilloso también, con lo cual yo creo que es un hombre a estudiar y a seguir. ¿Y en el futuro? En el futuro seguro. ¿Hasta cuándo tendremos Muhammad Ali como inspiración? Pues seguir presentándolo en las universidades. Fíjate si está presente Alifer todavía a día de hoy, que cuando se enfrentaron Pacquiao y Mayweather en ese combate que muchos quisieron calificar del siglo, enseguida toda la comunidad mundial del boxeo dijo, no, perdona, combate del siglo nada. Y esto de que Mayweather es el mejor deportista de todos los tiempos o el mejor boxeador de siempre, como él se autodenomina, va a ser que no, porque hay un tal Muhammad Ali cuya sombra está no por encima de Mayweather, por encima de Mayweather, de Pacquiao y de cualquier boxeador contemporáneo, que es verdad que, bueno, pues quizás se han despojado de ese carisma y de esa faceta social que hablaba antes, por la cual creo que Ali será irrepetible, porque no era solo un boxeador, sino que ha sido un personaje relevante en muchos sentidos en la historia del mundo. Empiezas un programa, y como tú eres un hombre como yo pasional, empiezas con irrepetible. Ahora al acabar te pido que me coloques otro adjetivo, una palabra que defina. Ya tenemos irrepetible, en el binomio la vamos a unir irrepetible barra, ¿qué más? Imprescindible. Frank Guillén, gracias. Imprescindible tú también por estar aquí en esta casa, en tu casa. Córdoba Internacional Televisión, de ayer a hoy. Nosotros estamos en la bobada, siempre estamos en medio del ayer y del hoy, porque somos personas que si tenemos un poco de sentido común vamos a aprender de todo lo que decimos, siempre que sea de buen grado, intentando que la gente aprenda cada día un poco más. Qué figura, qué personalidad la de Muhammad Ali, que hoy ha ocupado nuestro ayer y nuestro hoy. Con ustedes siempre estaremos ocupados porque servirles es lo que nos encanta. Gracias y hasta la próxima.